gustaría que abordáramos 3 elementos para dar respuesta a esta pregunta. El primero de ellos, que abordemos qué implica la configuración de familia, qué implica el derecho de familia. Segundo, que miremos un panorama de lo que era la protección de la familia y sus miembros bajo la égida de 1886, la anterior Constitución. Y finalmente miremos los elementos introducidos en la Constitución Política 1991, particularmente el artículo 5 y el artículo 42. Frente al primer elemento que les mencionaba, la configuración de la familia nos lleva a pensar que la familia implica una manifestación de la realidad social y por lo tanto responde a un territorio, a una cultura y a una época determinada. Años atrás, por ejemplo, le dábamos una mayor importancia para configurar la familia al nexo de procreación y en las últimas décadas hay una mayor preponderancia del nexo afectivo para la configuración de la familia. Entonces vemos que un determinado tipo de familia no abarca todas las demás. Ahora, si nosotros hablamos del derecho de familia, van a ser todas aquellas normas jurídicas que regulan la familia, que ya vimos cómo tiene diferentes tipos de configuración, y las relaciones entre sus miembros. Es decir, relaciones de pareja, entonces va a regular el matrimonio, la unión marital de hecho, las relaciones entre padres e hijos, vamos a hablar de la filiación, y la protección de otros miembros, por ejemplo, niños y niñas y adolescentes. Ahora, no quiere decir esto que el derecho de familia sea secundario, pero sí debe tener, y comparto aquí la línea que establece Jorge Parra Benítez, de que el derecho de familia tenga una línea de practicidad, es decir, que no se quede con un modelo determinado, porque no va a tener la eficacia en la aplicación de las normas para todos los demás tipos o modelos que puedan existir. Y lo que acá principalmente llamó la atención es que debemos comprender esas realidades sociales, en este caso, esas configuraciones de familia, para que el derecho de familia, es decir, esa regulación, sea mucho más efectiva en la realidad. Ahora bien, el segundo elemento, ¿cuál era ese panorama de la Constitución de 1886? Hay que decir que la Constitución de 1886 no tenía dentro de su texto la supremacía de la familia, ni mucho menos del derecho de familia. Es decir, que dejó en manos del legislador toda su regulación, es decir, que guardó silencio. Por eso solamente llegamos hasta la Ley 28 de 1932, en la que se le otorga capacidad a la mujer casada, que antes se le consideraba allí incapaz y dependía de su esposo. Vemos también que solamente con la Ley 54 de 1990 hay un régimen de las uniones maritales de hecho, y tenemos diferentes disposiciones normativas frente a la filiación, como la Ley 45 de 1936 y posteriores, en las que ya se establecían o se termina esa diferenciación entre los hijos extramatrimoniales y matrimoniales. Es decir, que ya se venía gestando unos avances, solo que con la Constitución de 1991 se establecen en un rango constitucional. Es decir, aquí ya paso a ese tercer aspecto, y es que hay un avance porque tiene una supremacía la familia. Vemos, por ejemplo, en el artículo 5 que se establece como una institución básica de la sociedad, pero esto es en respuesta a instrumentos internacionales que ya lo habían establecido. Si nosotros miramos la Convención Americana de Derechos Humanos, si miramos el Pacto de Derechos y Deberes del Hombre, si miramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Culturales, si miramos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces, tenemos instrumentos internacionales que ya establecían a la familia como la institución básica de la sociedad, solo que aquí la Constitución de 1991 le da ese carácter. Ahora bien, tenemos el artículo 42.
Y aquí entonces nos viene a hablar de cómo se configura la familia. Y hay que decir que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una definición legal de familia. Solamente han existido diferentes normas que hablan o que describen cómo se configura. Y ejemplo de ello es el artículo 42. En este artículo entonces ya vemos que se configura por los vínculos jurídicos o naturales, por la unión voluntaria, ¿sí?, entre un hombre y una mujer. Y aquí es donde nos queda debiendo un poco la Constitución de 1991. Pero en palabras de Marco Gerardo Monroy Cabra, vemos que hay un avance porque quedan allí configuradas diferentes materias del derecho de familia. Queda la protección de la familia, queda como la institución básica de la sociedad, queda un reconocimiento de igualdad entre los hijos, la igualdad entre cónyuges, también hay una protección del patrimonio de familia, resulta ser inembargable. También tenemos en este caso una protección para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y por supuesto los niños, niñas y adolescentes.